My own, yeah. I used to blame you for every bad thing that happened. I used to cause pain on myself and frame you as a bad man. That's why it's hard to wrap my. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas, César? Muy bien, fresco, dispuesto, Como el viento. Nah. algo así. Bueno, pues esto es su podcast, Ambidiestros. ¿Qué onda? Y pues más o menos te voy a decir de qué va el podcast. Tiempo, no es mala onda de darles como tiempo a la espalda, estamos teniendo la cámara enfocada acá, entonces voy a estar viéndolo para acá, no es que no les ponga atención, ¿sale? Bueno, pues vamos a hablar un poquillo de nosotros y también me dices qué esperas de esta vaina, qué esperas del podcast, qué onda, quién eres tú, qué haces, qué te dedicas. Bueno, mira, mi nombre es César Altamirano, yo me dedico a la docencia, soy maestro de primaria, tengo quinto y sexto año, tengo la formación de psicólogo de manera formal y estudié teología en el TUMI, es un instituto que se encarga de preparar a las personas. Soy amante de la lectura, ahora sí que lo que comento esto es mi formación formal, aunque se escuche así como medio redundante, pero soy fanático de muchas cosas, ¿no? El conocimiento en general, los temas filosóficos, científicos, sociales, me gusta conocer de muchas cosas, por eso es como mi formación específica. Y la expectativa que tengo con este podcast es, pienso disfrutarlo y aprovechar un medio como para canalizar muchas de las cuestiones que pienso, cuestiones que siento. Me gusta verbalizar lo que conozco, entonces siento que es un espacio que, por decirlo así, mata un pájaro de dos tiros. Tanto compartimos con las personas que estén escuchando, compartimos entre nosotros y aparte de manera individual es algo que es muy gratificante. El simplemente, aunque no se viera el podcast, es muy padre estar verbalizando lo que uno quiere exteriormente. Va. Y pues ahora yo les voy a hablar un poco de quién soy yo. Yo soy Eduardo Valdamis, mi preparación... Para que lo sepan, voy a interrumpir esta parte. Tal vez parece que me está entrevistando él o algo así, como que, los dos estamos haciendo esto, sin embargo, es como para identificar que no es una entrevista, aunque parezca eso. No, es que más o menos aquí, lo que hablábamos antes del podcast, es que yo soy el que lleva el hilo del tema. Y entonces en esta parte yo trato de darle un poco de formato. Cuando vean que yo me pregunto algo solito, pues es algo que ya compartimos, algo que... Y a veces, pues el César me va a preguntar cosas y otras, para darle un poco de línea o de no diverger tanto, pues vamos a tratar de ir por ese sentido. Va, pues entonces yo les digo, yo soy Eduardo Valdamis. Tengo una formación teológica también, estudié ahí es donde topé al César, nos conocimos en el TUMI, él ya de profe y yo de alumno, y también estudié actuaría. Me gusta a mí mucho el foot, los deportes, y me gusta el conocimiento, me gusta saber el porqué de las cosas. ¿Qué espero de este podcast? No sé cómo explicarlo, pero lo que yo espero es, muchas veces me sentí como fuera de lugar acerca de ciertos temas. Y cuando topé al César y cuando topé a otra banda que habla de estos temas, me sentí que no estaba loco, que había personas a las que les interesaban. A lo mejor por ocio, por curiosidad o porque les apasiona. Y esto es parte de lo que yo espero del podcast. Que otras personas que también les interese saber cosas puedan dar sus opiniones y que nosotros podamos compartir nuestras opiniones. Poder ser ese espacio donde pues sepamos que hay otras personas que también quieren hablar de lo que nos gusta. Va, y pues para esto, para el primer podcast, pues yo le digo al César que pues a mí me late ver un poco de documentales, la neta no mucho películas, y bueno que me pareció la neta cool, chido, que se llama El Dilema de las Redes Sociales. ¿Lo has visto, César? No. Le dije y me tiró de loco. Pero bueno, o Se sea... me olvidó honestamente, lo dije y decía, sí, después lo veo, y después nunca llegó, lo siento amigo, excúsame por favor. No, pero pues está chido, o sea, también por eso, para que vean que es un poco orgánico, más o menos de lo que habla este documental, es que hay un dilema de qué tan buenas son o qué tan malas son las redes sociales. ¿Está chido ocuparlas? No está chido. Y con este dilema, que
el César, cuando yo le decía este documental, él me decía, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué es un dilema? Y pues nos pusimos a investigar para pues no cada quien ir por el lugar que quisiera ir. Simplemente es un dilema, es tú tienes dos opciones o más opciones y tú te decides por una. Eso es un dilema. Y yo le decía al César, bueno, a nosotros nos gusta hablar en teología acerca de... Pues de qué nos gusta hablar en teología, César. Más o menos de qué se habla en teología. En teología, una cosa es lo que habla la teología, otra cosa es lo que nos gusta. Nosotros somos de estarle poniendo pero a todo, entonces es como... aunque son temas de Dios y son temas que no son físicos visualmente, pero se tienen un estudio, mucha de la gente tiende como a hacer superstición o tiende a reducir todo a una experiencia personal. Entonces uno como un teólogo tiene que tener en cuenta que hay un método a estudiar. Entonces la teología pues, es el estudio de Dios, ahora sí lo que se ha dicho de Él, lo que la Biblia dice, abarcan cuestiones filosóficas, históricas, es de manera general la teología. Bueno, y entonces nos surgió la pregunta, si nosotros hemos estudiado esta vaina de, pues de Dios, ¿hay un dilema acerca de creer en Dios? Y entonces, yo le quiero hacer como una pregunta a este César. ¿De verdad damos un salto de fe al vacío? ¿Y es algo, una locura creer en Dios? ¿O es algo como, pues la neta no tan loco? ¿Tú qué opinas? Para no verme tan generalizador, en el contexto en el que vivo, a mi alrededor, en un contexto mexicano del siglo XXI de la Ciudad de México, yo creo que muchas personas sí piensan o tienen esa asociación entre creer en Dios y cometer un suicidio intelectual. Creer en Dios y desechar las cuestiones que puedan tener alguna base racional. Yo pienso que es muy común, sin embargo, de manera personal, estudiando, profundizando, cuestionando, ahondando en los temas, hay una frase que no sé si sea oportuna mencionarla ahorita o conforme se vaya desarrollando el podcast u otros temas. Las veces que sean necesarias tú la dices, Ok. no hay bronca. Yo, aunque soy hombre de fe, siendo cristiano, yo no tengo tanta fe para ser ateo. Eso es una de las cuestiones que... Si yo fuera un ateo, necesitaría tener muchísimo más fe de la que tengo siendo cristiano. Entonces, para mí no es un suicidio intelectual, no es una contraparte. Yo considero que tanto la razón como la fe son muy importantes, entendiéndolas en su contexto, entendiéndolas en su significado. Pero entonces estábamos hablando de un dilema. El dilema acerca de creer en Dios, pues las opciones se reducen a dos. Creer en Dios o no creer en Dios. Y al creer en Dios, pues se necesita esta parte, pues de creer que algo existe, ¿no? Que algo es Dios, sin definir qué es Dios. Pero entonces, a lo que yo quiero que veamos o en esta parte es, ¿de verdad nos cuestionamos todo en todos los casos? ¿O nada más en este caso de Dios? Yo lo veo, por ejemplo, en algo que yo he tenido la oportunidad de estudiar. En matemáticas tú empiezas a creer ciertas cosas. O sea, partes de unas bases. Y hay algún salto de fe que tú tienes que dar. A partir de estos axiomas, un axioma es una verdad que no necesita demostrarse, algo que se toma por cierto. O sea, a partir de eso empezamos a creer. Entonces, yo veo que nosotros damos salto de fe en muchas cosas. Por ejemplo, cuando empiezas a hacer matemáticas, das el salto de creer que las matemáticas son reales. Y que las matemáticas, pues no las demostraste por algún método científico, sino están. Y al creer en Dios, sí nos hacemos otras preguntas. Entonces, a la parte a la que yo quiero llegar es, para creer o no creer, necesitamos un salto de fe. Cualquiera de los dos. Y creo que a esos saltos estamos acostumbrados. ¿Tú tienes algún otro ejemplo de esto como que te digo? Sí, tengo un ejemplo que si bien no soy experto en la materia, únicamente lo he tocado por encima, en el plano de la lógica. Es una palabra que utilizamos tanto en nuestra vida cotidiana, no puedo decir diario, pero sí muy seguido. Es que es lógico, o ten lógica para pensar lo que estás diciendo. Pienso yo que la lógica ya estudiada de manera más profunda
nosotros tenemos que partir de que la lógica es cierta. ¿Por qué? Si yo te digo, hoy es lunes en la tarde, una coherencia dirá que por el calendario es lunes y que es por la tarde, por la cuestión del sol, la cuestión de la luz. Y yo infiero de que partimos del razonamiento. Yo no puedo comprobar la lógica, porque el momento en que quiero comprobarla recurro a la misma lógica. Entonces, al final de cuentas, yo creo que la lógica es un salto de fe, entendiendo fe no como una creencia en un Dios en este sentido, sino como una creencia en algo. Yo no, desde niño no dije, ay, voy a cuestionarme si es lógica las cosas, porque simplemente de cuestionarme es que ya tengo una lógica. En lugar de decir papo, te, catima, ate, acu, que puede decir alguien, ¿y eso qué lógica tiene? Yo estoy pensando de una manera lógica ordenada. Entonces, yo estoy partiendo de la fe de que eso es razón y de que tú estás entendiendo eso. O que eso es cierto, ¿no? O que eso es cierto exactamente, es la forma de que es lo correcto o verdadero. Si podemos utilizar las categorías que a veces se ocupan. La gente lo que esté escuchando se le hace lógico, o lo que pueda decir con alguien más se le hace lógico. Entonces, yo creo que la lógica sería otro ejemplo de un salto de fe como herramienta para conocer algo verdadero o algo válido. Ese sería mi ejemplo. Pues, o sea, básicamente, entonces, por lo que estamos entendiendo, o por lo que tú y yo podemos entender, pues es que este dilema de creer o no en Dios, pues se reduce a esas dos posibilidades, ¿no? Pero decimos, no manches, es que para creer en Dios, que es a lo que nosotros, o al punto en el que nosotros convergemos, en el que estamos de acuerdo, las personas que no creen pueden decir, no, pues es que necesitas un saltote de fe. O sea, estás creyendo en algo ilógico, en algo. Pero también el otro lado, pues es ir a lo desconocido, ¿no? Y está esta parte de, pues de este problema, de que nosotros podemos decir, ah, va, yo creo, pero los otros que no creen son unos tontos, son unos ignorantes. Y al revés igual, ¿no? O sea, los que no creen dicen, ah, no, es que esos que creen son unos ignorantes. O sea, ¿tú qué opinas de esto? ¿Por qué caemos en el mismo razonamiento de darle vueltas sobre el mismo? Porque la verdad nos criticamos desde la ignorancia. Cada quien decimos, ah, pobre tonto. Tomándonos a nosotros de una creencia con un saltote de fe igual que la de los otros. O sea, ¿tú qué opinas de esta vaina? Yo opino que muchas veces, más que buscar un conocimiento en el sentido de saber por qué son las cosas, lo que queremos es tener razón. Yo hago esa distinción. Porque hay muchas veces que hay un libro de Schopenhauer, es un filósofo alemán muy reconocido, después porque en su época no fue muy reconocido, y tiene un texto que dice cómo tener siempre la razón, el arte de tener siempre la razón. Es un título muy cautivador. ¿Quién no quiere tener razón? ¿Quién anda diciendo por ahí? No, yo ando en la vida sin tener razón, yo ando en la vida viendo en qué me equivoco, yo ando por la vida humilde o que todo lo que diga es incorrecto. Yo al menos no conozco a alguien así, no puedo asegurar que no exista, yo no conozco a alguien así. Y Schopenhauer en ese texto dice que una cosa es la verdad y otra cosa es tener la razón. Él a través, si no me equivoco, creo que son en 38 o en 40 puntos, él estipula como en una conversación tener la razón con la otra persona. Pero él estipula desde el principio como filósofo, no quiere decir que se tenga la verdad, sino que únicamente se quiere tener la razón. Entonces yo pienso que las personas que no creen, yo quiero pensar que es un punto muy personal, y ese punto personal se quiere generalizar, y la otra parte igual. Entonces creo que somos muy tendientes a pensar que nuestro punto es universal, y pues yo creo que todos somos conocedores e ignorantes, solo que de diferentes cosas. El que no cree tendrá sus razones, o lo hablo de manera general, habría que particularizar en cada persona, pero el que no cree sabe algo y ignora otra cosa, y el que cree igual sabe algo y el otro ignora otras cosas. Entonces yo pienso que es algo natural del ser humano. Va, y pues precisamente, o sea, esto es de lo que queremos conversar en Ambidiestros. Tú sea que creas, que no creas, que seas un creyente del hilo negro, que seas el mejor creyente del mundo, o el mejor o peor que no cree en nada, pues conversar acerca de esos temas.
O sea, ¿por qué crees lo que crees? ¿Verdaderamente has ido un poco más allá y has podido ver el por qué hacemos cada cosa? Sea que creas o sea que no creas. Sí lo he hecho, no en todo, pero en la mayoría de las cosas. Las cosas que me interesan, sí las cuestiono. Eh, y más que cuestionarlas, busco personas que puedan responder a esas preguntas. Por ejemplo, en cuestiones de teología, cuestiones de filosofía, cuestiones de psicología, científicas. Si bien en dos de ellas no tengo la formación formal, me gusta cuestionarme el porqué. Me gusta leer gente que tenga la postura contraria a la mía y entender el porqué. Entonces busco cuestionar y obtener respuestas, ya que muchas veces hay una actitud de... voy a poner un ejemplo un tanto técnico, voy a intentar traducirlo en este aspecto. Estaba viendo sobre las cuestiones, las personas escépticas. Muchas veces uno como creyente, aquí en el contexto hablamos de cristianos, pero vamos a suponer el que sea. Un creyente muchas veces piensa que tiene esa necesidad de explicar de manera racional y evidencial física nuestra creencia. Y no falta la persona que diga, si no puedo verlo, entonces ¿cómo? No, porque es fe. Y yo, ¿cómo sé que eso es verdad? No, pues porque nuestro cuerpo lo necesita. Y yo ¿cómo sé que es verdad? Muchas veces uno como creyente siente esa como incomodidad o siente ese compromiso de querer explicar, pero el estar cuestionando a las personas, ¿y por qué sabes que es seguro eso? ¿Y cómo sabes tú cómo sabes que eso es verdad? Y es un hilo de nunca terminar, de cuestionarse de cómo sabes que es verdad, respondan lo que respondan. Y al final de cuentas, las personas que hacen este tipo de preguntas no ofrecen nada, es un juego verbal. Entonces, al final de cuentas, a mí me gusta cuestionarme algo para llegar a un fin, no por el mero hecho de cuestionar. Hay muchas personas que es cuestión. ¿Y por qué? 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 No, mira, Adam, como hace rato mencionaste una palabra, un axioma, que es una verdad. Tiene que haber una verdad fundamental para que todo lo demás tenga validez. Pero tú, ¿cómo sabes que esa verdad fundamental tiene validez? Y estás pregunte y pregunte y pregunte. Yo pienso que soy una persona que no me gusta el cuestionarme el porqué de las cosas por el mero hecho de cuestionar, sino por encontrar una respuesta. Sí, o sea, hace rato estábamos cotorreando de otra cosa y le digo que hay una frase muy conocida en el foot, ¿no? Donde yo la he escuchado. Que es muy fácil o es más fácil destruir que construir. Y a veces, sea que creas o sea que no creas, destruyes. Pero al destruir no construyes nada. O sea, me dejas, sea que me convenzas de que no crea, o sea que de que me convenzas que crea, me dejas en el limbo, me dejas ahí solo. Y entonces yo creo que algo importante es que sea de donde partas, que tú puedas decir a las personas qué más hacer, o por qué haces lo que haces, o cuál es el sentido de las cosas. Porque, como les decíamos, partir de lo que tú quieras, pues involucra un salto de fe. Que tú puedes destruir mi salto de fe, porque es un salto de fe, eso es obvio. Pero después, también construir tu salto de fe, pues tiene un hoyo. Y no lo vas a poder validar de ninguna manera. Y ahora, yo creo que hay otra cosa importante, que es acerca del dilema. Todas las personas, cuando decías esto de Schopenhauer, de tener la razón, creo que ese es el problema acerca de creer o no creer. Los que creen, dicen tener la fórmula secreta. Ya saben, hay una rolita, ¿no? Bueno, dicen tener la fórmula secreta. Por ejemplo, ahora en la actualidad, pues hay diferentes personas que creen en algo. Y todas dicen, no, es que si tú sigues este tipo de pasos, o si tú sigues esta característica, vas a llegar a poder a creer. En mi punto de vista, yo creo que eso es erróneo. Que no puede haber una fórmula secreta para creer o para no creer. Cada quien debe construir su forma de creer. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, obviamente no vas a... porque ese es uno de los otros problemas, ¿no? Tú no puedes decir, no sé, yo vi el sol y Dios es el sol. O sea, como en todas las cosas hay ciertas reglas que tienes que seguir. Pero en tu manera de construir tu creencia, hay ciertas cosas en las que tú puedes variar o puedes moverte libremente.
Yo considero que en algunos puntos soy muy abierto y en otros soy muy cerrado. En este punto, yo creo que digo ser abierto, pero más en el fondo soy cerrado. En el sentido de que, por favor, oh, claro, cada quien tiene su forma y soy como muy liberal en ese aspecto. Pero te gusta tener la razón. Sí, claro, por supuesto, como toda persona que a mi intuición, una intuición es una información dada automáticamente a la mente sin procesarla. Yo pienso que todas las personas buscan tener razón, aunque una persona diga, no, pues yo no busco tener razón, es una razón para pensar que no tiene razón. Al final de cuentas, todos buscamos eso. Y en ese tema, hay veces que para que mi punto tenga validez, intento fundamentarlo en alguien externo. Como que no tengo no sé si autoestima o la confianza para decir, yo pienso esto y tiene que ser así. Estoy acostumbrado a cuestionar y a que me cuestionen. Entonces, me gusta acceder a otros ejemplos externos, o me gusta acceder a situaciones alejadas de mí, para que tenga validez lo que digo. Voy a tomar 2 ejemplos y que lo leí en un libro que precisamente hacían esta comparación, es muy, muy literal de lo que estamos hablando. Y es una persona que hace una comparación entre el apóstol San Pablo y otros de San Agustín. Dice esta persona que escribe el libro que San Pablo tiene una conversión automáticamente, una creencia muy fuerte, es instantáneo y empieza a cambiar muchas cosas, lo que la Biblia relata en el libro de los Hechos, y es algo muy instantáneo, aunque digo, no estamos aquí para analizar textos, pero vamos dando cuenta que es con tiempo y todo, pero hay una conversión instantánea. A diferencia de San Agustín, que fue proceso, años, meses, en lo cual él tenía cierto pensamiento y llegó al cristianismo. Entonces yo pienso que con esos ejemplos sé que cada uno llega de diferente forma, aunque al final sigue siendo no puedo decir una misma, pero sí es como una tendencia. Se basan en un axioma. Sí, sí, claro. Eso es lo que yo pienso. Y pues precisamente hacia ese lado queremos que se vaya dirigiendo ambidiestros. A no dar verdades absolutas de cosas que no son verdades absolutas. A no decir, esto es la verdad de cosas que se pueden hacer pues de 10,001 maneras, como el creer. El creer no hay una manera de hacerlo. Y entonces eso pues es lo que quisiéramos hacer. ¿A ti qué cosas, y ahorita tú me preguntas a mí, qué cosas te gustan saber por qué las haces? O sea, por ejemplo, ¿por qué trabajas? ¿Por qué nunca te lo habías preguntado? No sé si me lo empecé a preguntar, pero cuando yo detecto eso, puedo ubicar cuando yo era adolescente, yo tuve una adolescencia muy conflictiva en el estereotipo y en la tendencia, como la Rosa de Guadalupe, esos programas que estereotipan mucho. Una adolescencia muy difícil, muy rebelde, muy conflictiva. Y me acuerdo que me llevaban al psicólogo cuando tenía 13 años. No me gustaba, era una psicóloga que conocía desde hace muchos años. Y terminaste estudiando psicología, ¿no? Sí, a eso voy. Es ahí, o sea, fue algo para mí muy impactante, porque es una psicóloga que veía a mi hermano y me llegó a ver a mí, también era homeópata. Y yo en la adolescencia me llevaron con ella y aunque me caía bien y todo, yo no tenía ganas de someterme a un tratamiento, ¿no? O sea, para mí era tontería. Y dijo la psicóloga, no lo traigan, si no quiere, ¿para qué esforzarlo? Cuando yo tengo 18 años, me empezaba como a sentir mal y le dije a mi mamá, quiero ir al psicólogo. Quiero ir con la psicóloga con la que fuimos hace unos años. Vamos. Pues para los papás obviamente, sí, claro, ¿no? O sea, es algo Mijito. muy... Sí, mijito, por supuesto, pero hay que marcarle para cuando hay una cita. Cuando yo voy con la psicóloga le empiezo a comentar mi situación de esa época, estoy hablando del año 2009, y me dijo una situación que en una sola sesión me llamó mucho la atención. Dijo que yo tenía depresión enmascarada, y con una sesión bastó para decirme eso, y yo me quedé diciendo, wow, o sea, el saber que yo tenía eso, es como cuando vas al médico, es que me duele el vientre, y la desesperación de, pero ¿en dónde? Es que como por la izquierda, y ¿qué hay? La gente que no sabe, y si es muy mortal o si no, cuando llegas al médico, ¿sabes qué? Es la vesícula,
y se inflamó por tal, aunque te esté doliendo, como que el saber por qué disminuye esa tensión. Y en este caso para mí, yo identifico esa situación, no dudo que antes no me haya cuestionado cosas, pero yo ubico esa anécdota muy útil para esta pregunta que tú haces. Entonces, de ahí es el cuestionarme el por qué pasan las cosas. Y de ahí decidí yo estudiar psicología. Yo antes de eso quería ser filósofo, quería estudiar filosofía. Sin embargo, con esa experiencia, más o menos, el estereotipo igual como de la adolescencia, la Rosa de Guadalupe igual, con los pachiquines de filos. Pero el saber por qué me pasaba eso, de encontrar la causa, dices, wow. Entonces, yo pienso que a partir de ahí influyó mucho y posteriormente, igual leyendo las escrituras, el libro de Eclesiastés dice, todo es vanidad de las cosas, o sea, ¿para qué trabajas? ¿Para qué vives? Si al final todo se queda en el polvo, si al final todo se destruye. Dice, tanto el sabio como el necio van a morir los dos tienen momentos buenos, momentos malos. ¿Cuál es la diferencia de ser sabio? O la mentalidad que nos mete el mundo alrededor, ser número uno. Una vez escuché uno de Odín Dupeirón, si lo conozcas, tiene una filosofía muy buena. Dice, y si alguien quiere ser el número 4, alguien quiere ser el número 3, ¿por qué a fuerza quiere ser el número 1? A lo mejor alguien no quiere. Y esa cuestión de cuestionarse, oye sí, ¿por qué siempre quiero ser el número 1? ¿Por qué siempre todo tiene que salir bien? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué vivo? Entonces yo considero, con esas dos experiencias en particular, con la psicóloga y con el libro de Eclesiastés, yo considero que ese es mi punto de... Si no mi punto de partida, mi punto significativo del por qué. Sí, tu punto de inflexión, de donde empezaste a marcar diferencias, ¿no? Donde me das cuenta, hay una conciencia del porqué de las cosas. Y pues de ahí, a leer filosofía, a leer psicología, las primeras clases que me daban en la prepa, que ya me gustaba estudiar, ver a Marx y el porqué de esa situación social, dices, wow, o sea, encontrar la causa de algo es muy interesante para mí. Y ahora yo te pregunto, ¿desde cuándo tú sientes, identificas esa cuestión de preguntarte por las cosas, cuestionarlas? Pues yo creo que desde morrillo, o sea, mis papás y mi hermano siempre han dicho que yo era de los morrillos más castrosos que han conocido. O sea, un morro castroso, el Lalo. ¿Qué entiendes por castroso? Pues alguien que pregunta, alguien que no se está quieto. Y me acuerdo que mi mamá siempre cuenta una anécdota que yo un día estaba viendo la tele y que le pregunté, no me acuerdo, algo así era. Oye mamá, ¿y cuánto gana el presidente de Estados Unidos? Yo tenía 6 años. Me dijo, no, pues 100,000 pesos. Y yo le pregunté, ¿en dólares, en pesos o en libras? Y mi mamá se quedó así como de, pues tienes 6 años, ¿a ti qué te importa? Entonces yo creo que siempre he sido alguien curioso en lo que me gusta. O sea que si me gusta decir, oye, hay algo en lo que yo soy partidario, en lo que me gusta, en lo que me gustaría seguir, me gusta saber más o menos por dónde. Y pues regresando un poco a lo que estábamos hablando, de esto del dilema de creer o no creer, yo creo que a las personas en general no nos gusta seguir una línea de pensamiento que no la sintamos propia. Totalmente de acuerdo, eso es cierto. Y yo creo, esto es algo personal, ¿no? Que hay muchas personas que se cuestionan más bien que ya no se cuestionan el creer o el no creer, sino que quisieran creer, pero el no estar a favor de toda la línea de pensamiento es lo que los hace decir, basta. O sea, yo no estoy de acuerdo en eso y por eso yo no puedo ser partidario de algo que no me sienta cómoda. Y ese precisamente es el problema, en mi punto de vista. Que no necesitas seguir la línea de pensamiento. Porque al final una línea de pensamiento es algo con lo que alguien está de acuerdo. Pero que tú para ser partidario de ese argumento no necesitas estar de acuerdo con todo. Por ejemplo, tú en la psicología, yo creo que estás de acuerdo en no sé, en la mayor parte de la psicología. Pero no estás de acuerdo en todo, ¿sí? Exactamente. Por ejemplo, la vez pasada es que ya hicimos una prueba del podcast, no sé, sabemos si esta quede. Pero ¿te acuerdas que me comentabas acerca de que la homofobia, bueno, más bien, que la homosexualidad estaba catalogada como enfermedad? Y que después, no me acuerdo cómo se llaman, en el otro libro, simplemente alguien decidió ya no catalogarla como enfermedad por una votación, si estoy más o menos Sí. cierto en lo que estoy diciendo. Y entonces, o sea, César puede tener su opinión acerca de eso, que ahorita no la vamos a tocar. Pero entonces, el tú
la línea de pensamiento se llama psicología. Que estés de acuerdo en que es enfermedad o no, pues no te dice que ya no estás de acuerdo con todo. Y creo que ese es el problema precisamente al creer. Que nos han vendido que tenemos que estar de acuerdo con una línea de pensamiento. Te llames como te llames. Y en lo que creas. Que si no estás de acuerdo de algo es como que estás cuestionando todo y eso está mal. Y eso no está mal. ¿O tú qué dices? Primero, no me lo esperaba. Ese ejemplo que diste, siento que es una ilustración muy buena. Pienso, yo le dije a Lalo que no quería tratar los asuntos desde un aspecto psicológico y voy a tener que dar ese punto ahorita. Yo pienso que nuestra forma de ser en el ámbito de pensamiento y en el área de emoción influyen demasiado en nuestra creencia, en nuestro comportamiento, y al final de cuentas mucho de nuestra historia, que es algo interno, se puede manifestar en algo externo, como es una cuestión objetiva, que se supone que tendrá que ser objetiva como cuestión de Dios, pero que está muy influenciada por algo personal. Entonces nuestra historia, claro que va a estar influenciada por eso, nuestras experiencias con otras personas, nuestras vivencias, que a lo mejor por estereotipo estar cercanos a la muerte, a lo mejor un familiar que representa algo muy fuerte para nosotros, influye mucho en nuestra forma de pensamiento. Creo que no me esperaba estar contactando con estos temas, es lo que me gustó, que tenemos una estructura, pero estamos en algo espontáneo. Yo estando en sesión psicológica, no dándola, sino recibiéndola, ya que en la escuela nos mandaban a tenerlo, en sesión salían dos figuras familiares con las cuales yo me daba cuenta que desde niño influenciaron mucho en mi forma de pensar. Es un primo de la familia de mi mamá y un tío por parte de la familia de mi papá. Y que yo de manera inconsciente, como que lo que hago, lo que digo, lo que pienso, es como si esas dos figuras estuvieran presentes para aprobar o desaprobar algo que yo pienso. Entonces muchas veces algo muy estereotipado. A lo mejor a un primo le decía, ay, el helado de fresa es para chillones. Y a lo mejor yo como niño lo puedo tener, sí es para chillones. Y ya no lo puedo consumir por esa idea. Entonces yo pienso que muchas de nuestras cuestiones personales, muy conscientes o no tan conscientes, influyen en nuestra forma de ver las cosas en un aspecto exterior. Al final de cuentas, yo sé que hay cosas muy personales, que en gustos se rompen géneros, en preferencias es algo muy individual, pero en algo que se supone que tiene que ser tan objetivo como es Dios, yo pienso que de una experiencia particular, eso lo tomamos a que explicar todo desde una experiencia personal. Y siento que no es la forma adecuada. Pienso yo que es bien importante conocerse a uno mismo y cuestionarse eso. ¿Por qué pienso eso? ¿Por querer buscar la aceptación de alguien más? ¿O porque hay una figura ahí que busco esa aprobación? ¿O porque quiero cumplir con un papel tal vez en la sociedad? No lo sé. Yo pienso que sí es bien importante conocerse a uno mismo. Antes que conocer otra cosa, es bien importante conocerse a uno mismo. Y precisamente, pues ahí está de lo que estamos hablando, ¿no? Al punto al que queremos caer o al que queremos recalcar, pues es precisamente que el creer implica fe, pero la fe pues no es algo muy loco, porque es algo a lo que estamos acostumbrados. Damos salto de fe, no sé, o sea, cuando alguien se hace una prueba de embarazo, una pareja, pues es un salto de fe creer que va a ser o no, o hay muchas cosas en las que damos salto de fe, en las apuestas. Voy a utilizar un ejemplo muy burdo. Yo te apuesto que millones de personas, no puedo decir que todas, están haciendo su plan de qué van a hacer mañana. Y sin que sean conscientes de que todavía no es mañana, y sin que sean conscientes de que aún no llega ese tiempo, ya hay planes. Es fe creer que vamos a despertar mañana. Yo sé que puede sonar un estereotipo de una abuela o algo así, de que no, uno no sabe si va a despertar mañana, y a lo mejor lo decimos hasta en broma. Primero Dios. Es a mí me molesta utilizar esa frase sin ser conscientes de lo que es. Yo me voy a escuchar soberbio, me puedo escuchar muy farol. Yo un día se le dije a alguien, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que es verdaderamente decir primero Dios? ¿O lo estás diciendo por decir? No estaba molesto, pero estaba como apasionado con ese tema. Me dijo, primero Dios.
Y se me hizo muy burdo. Y yo le dije, ¿estás seguro? O sea, ¿en verdad crees tú que es por Dios o lo dices por decir? Y se me quedó así como que no esperaba que le dijera yo eso porque estamos acostumbrados a hacerlo como un saludo, una expresión coloquial. Pero el simple hecho de estar haciendo, es más, viéndome bien sangrón. Nosotros tenemos fe que dentro de una hora nos vamos a ir o que dentro de una hora ya no vamos a estar aquí. No lo sabemos. No sabemos si puede haber un terremoto, no sabemos si hay un programa que se llama 1000 maneras de morir y se mueren de lo más burdo, que me asfixie y que, no sé, que rompa un vidrio y me caiga en la garganta, no lo sé. Yo pienso que esa cuestión de fe es algo que no tenemos consciente, pero que con lo más burdo estamos... Es más, ahorita, yo tengo fe en que el video está grabando. A mí no me consta, yo no estoy dentro del dispositivo sabiendo cómo funciona, no lo sé. Yo estoy viviendo por fe que está registrando. Yo estoy por fe pensando que cuando terminemos se le pone stop y ya va a estar. No sé si a lo mejor tu dispositivo tenga algún problema o si a lo mejor hubo una descarga que está conectada. No lo sé, eso es fe. Pero muchas veces no somos conscientes de eso hasta que te lo cuestionas. Va. Y pues ya terminando con esto y más o menos, pues es la primera vez que lo hacemos y estamos viendo qué onda, pues es el punto que queríamos tocar. La fe es un recurso que utilizamos todos los días siempre. Y entonces, el decir que creer o no creer en Dios es algo loco, pues la neta, en nuestro punto de vista y con lo que hemos construido hasta el momento, pues la neta no es cierto eso, porque es algo a lo que estamos acostumbrados. El problema es si tú lo quieres hacer o no. Y precisamente lo que vamos a hacer aquí es cuestionarnos ciertas cosas acerca de lo que creemos. Obviamente no cegándonos a lo que estamos acostumbrados y decir, yo voy a usar todos los libros que pueda usar o todos los argumentos para reforzar mi punto, sino ir al argumento que contradice lo que yo creo y decir, ¿por qué lo creo? ¿Por qué lo hago? Y no vamos a tratar de convencer a nadie porque pues no podemos convencerte, pero sí que te unas a la conversación y que puedas pensar con nosotros. Eso es pues más o menos de lo que queremos que vaya ambidiestros. ¿Algo más que decir, César? Pues que la expectativa que tenía, lo dije en pensamiento, pero ahorita la estoy sintiendo. Es a gusto estar comentando cosas así. Aunque se traiga una idea, pero resulta otra dentro de la misma área. Y es interesante traer recuerdos, es interesante cuestionarse sobre por qué se cuestiona uno. Entonces, siento que es un ejercicio muy, muy hábil. Espero que sirva para las personas, para que se cuestionen, pero si no les sirve, a mí me está sirviendo. Entonces, con eso me doy por bien servido. Y cuando decimos que se cuestionen, no estamos diciendo que los vamos a hacer pensar. Porque, pues, la neta, no somos quien para llegar a ese punto de que ustedes puedan pensar. Sino que simplemente se sientan a gusto y decir, no manches, yo también había pensado eso. Que esos vatos pueden decir que han leído, que han conocido, que han escuchado, que me haga a mí ir un poco más o ver más acerca de lo que yo creo, de lo que tengo conciencia o de lo que no tengo conciencia. ¿Va? Y pues, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy... como en sesión. Bueno, pues también si la quieren aprovechar como sesión psicológica, pues a ver si aquí no me introspeccionas eso. Y bueno, por último, más o menos, pues esto es de lo que va a tratar el podcast. Vamos a girar en torno a un tema, vamos a hablar de por qué sí, por qué no, cómo lo vemos nosotros, nuestras opiniones y así. Pero pues en esta sesión, en esta dinámica nos gustaría pues también que en algún momento pudiera haber otras personas que abrieran más la conversación, que pudiéramos quizás ser un poco más técnicos y pues ver, a lo mejor nos pueden mandar ustedes temas o no sé, y pues más o menos de esto va a ir. ¿Es todo? Creo que sí, por el momento. Vamos a ir particularizando todas estas situaciones. Pues esta es el podcast número 1 de Ambidiestro, la intro, y pues de aquí vamos a ir construyendo. Y acuérdense, todos siempre menos mancos. Pues cuídense. Que estén Bye. bien, hasta luego. Sí se